Señor, que toques tu vida en esta mañana. Permíteselo, Alea Mashai. Ay, gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque donde tú estás, donde estén 2 o 3 en tu nombre. Y aquí hay un grupo hermoso, Señor, que ha venido a adorarte, Señor, a inquirir en tu templo, aleluya, a adorar tu precioso nombre, nombre que es sobre todo nombre, aleluya. Gracias te damos, Maestro. Gracias, Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Santo, aleluya, santo, aleluya. Gloria a Dios. Vamos a cantar. Yo sé que estás aquí, no estás ahí, pero mientras recogemos la ofrenda, vamos a entonar este cántico tan hermoso, ¿verdad? Que yo sé que estás aquí. Amén. Siento tu caminar, ¿verdad? Te mueves entre el pueblo trayendo sanidad. Este cántico está basado en el milagro de la mujer del flujo de sangre. Lo escribió, ¿verdad?, René González, y es un cántico hermoso, pero está basado en eso, de esta mujer, ¿verdad?, que era rechazada por esa condición, pero se atrevió a acercarse al Señor. Y ella sabía, ¿verdad?, que tocándolo pues iba a ser salva y sana. Amén. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí.
te alcanzaré. Con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformada yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformada yo seré. Y sé que transformada yo seré. Y sé que transformada yo seré. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque la fe, Señor, aleluya, nuestra, Padre, te agrada. Y sabemos, Señor, que los que estamos aquí en esta mañana, que hemos orado, que hemos clamado por un toque tuyo, Padre, y sabemos, Señor, que seremos transformados, que recibiremos, Señor, el milagro que hemos estado esperando, que recibiremos, Señor, aleluya, en lo que tú quieres para nuestra vida. Gracias, mi Cristo, Padre, porque sabemos que estás aquí, Señor, y has escuchado el cántico de nuestro corazón, porque te hemos cantado de nuestro corazón, Padre, porque tú conoces nuestra necesidad, Señor. Oh Dios, y en esta mañana te decimos que creemos en ti, que tenemos fe, Señor, de que tú obrarás, Señor, que tú obrarás de forma sobrenatural en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hijos, Señor, en nuestras hermanas, en nuestros maridos, en nuestros esposos, Señor, en nuestros compañeros, Padre. Oh, gracias, Señor Jesús. Gracias por tu presencia. Demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor. Demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas al Cristo el Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas al Cristo el Salvador? En la historia de la iglesia hubo un obispo, se llamaba Juan Crisóstomo. Y Juan Crisóstomo, dice la tradición, que predicaba hasta 10 veces al día. Sí, entonces yo decía esta mañana, yo estoy casi como Juan Crisóstomo, porque prediqué por la mañana ayer a las 11 y también ahora comparto la palabra, pero nunca la palabra pesa, ahí tan rico. Quiero invitarle para que veamos perdónenme, es Marcos 6. Disculpen. Sí, Marcos 6. Del 30 al 44. Ahora sí, disculpen. Marcos es el primer evangelio escrito. De los 4, es el primer evangelio escrito. La escritura dice así: a la gloria del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto
y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba. Y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de los que sobró de los peces y los que comieron eran 5,000 hombres. Yo compartí esta palabra con una iglesia en la noche hace un par de semanas atrás, y obviamente nos toma más tiempo y no quisiera en esta hora cargarlos con un sermón, sino con una reflexión breve que nos mantenga ready para la acción. Esa es la intención. Y en aquel momento yo estuve trabajando al principio con el contexto de esta historia, porque un elemento importante para los cristianos y las cristianas es que nosotros, siempre que vamos a estudiar las Escrituras y siempre que trabajamos con alguna circunstancia, no nos vamos de pecho cuando vemos el problema, sino que aprendemos a entender qué es lo que está rodeando a esa situación. Esos son los contextos. Eso es fundamental para nosotros poder solucionar o dar alternativas que sean correctas y viables a ese individuo, a ese problema en particular o a esa circunstancia en particular. Como decimos en el argot popular puertorriqueño, los cristianos aprendemos a no disparar de la baqueta, porque cuando disparamos de la baqueta, los primeros que se hieren somos nosotros mismos. Así que cuando vamos a las Escrituras, también hacemos de la misma manera. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué rodea esta historia? Y en lo que rodea esta historia no es otra cosa que 2 elementos bien fundamentales. Uno, que Jesús había enviado a los discípulos ya a predicar de 2 en 2. Y en segundo lugar, un antecedente que estremece posiblemente la vida de Jesús y la de los discípulos y el contenido de aquella gente que iba a seguir predicando, que fue la muerte de Juan el Bautista. Eso es lo que está pululando en el ambiente de aquellos que rodeaban a Jesús. Así que en ese ambiente llega el momento en que hay tanta gente que Jesús dice: vámonos a coger un break con los discípulos. Pero era tanta la necesidad, era tanto el impacto del ministerio de Jesús en el momento, igual que hoy en día la iglesia. La iglesia impacta de manera extraordinaria la vida de este mundo. Lo que pasa es que el mundo se resiste. Pero en el día de ayer yo me gozo los domingos. Desde que rompe el día el domingo, yo me lo estoy gozando. Porque ese es el día en que la iglesia del Señor impacta con una fuerza increíble a este país. La sacude de una manera impresionante. Lo que pasa es que el mundo no dice lo que está pasando en ellos. Pero usted sabe las miles de personas que en el día de ayer confesaron a Jesús. Fueron miles. Lo que pasa es que no fue aquí, pero fue en Manatí, fue en Dorado, fue en Guayama,
fue en Adjuntas, fue en Mayagüez, fue en Fajardo, en los 4 puntos, en Ponce. Y si voy más, si vamos ahí y lo ponemos en el macro, todo el Caribe fue impactado, toda América del Norte, Central y del Sur, en el día de ayer. ¿Por qué? Porque el domingo la iglesia se reúne y hay cientos de miles de personas que acuden visitando los templos, gente que va a visitar a los enfermos después de los cultos. Bueno, hay una actividad increíble e impresionante. Inclusive, para que podamos entender el mover del Espíritu Santo, utilizando la Escritura, lo que dice la Escritura, que la iglesia es la sal de la tierra. Si la iglesia del Señor desaparece un domingo nada más de la faz de la tierra cae en un caos como usted no tiene idea. Porque ese domingo la sal de la tierra, que es la iglesia, esparce por la humanidad para que se preserve y no se autodestruya el mundo que vive sin Dios y sin esperanza. Así que les hago esa comparación para que podamos ir entendiendo el impacto del ministerio de Jesús. Por eso es que en este momento en que se narra esta historia, vamos a encontrar no menos de 10.000 a 12.000 personas siguiendo a Jesús. Porque al final de la historia, obviamente en la tradición judía se contaban a los hombres. Si habían 5.000, multiplique eso por lo menos como por 2 o por 2.5 y nos da más o menos eso, entre 10.000 a 11.000 personas que pudieron estar siguiendo a Jesús. Imagínense el impacto de este ministerio. Y de acuerdo a los teólogos, en ese momento estamos en la primera parte del ministerio de Jesús. O sea, no estamos todavía en el ministerio maduro del Maestro. Estamos en la primera parte, que fue precisamente en esos momentos en que ocurre la muerte de Juan el Bautista. Así que eso es lo que está sucediendo. No hay tiempo para descansar, no por descuido, sino por la necesidad, porque la gente está ahí. Y que son elementos importantes que describen la misión y la visión de la iglesia de este momento, que describe la misión de todos nosotros, porque todos nosotros hemos sido llamados, al igual que Jesús llamó a los discípulos, para que podamos compartir con otros y con otras las buenas nuevas de salvación. El evangelista Luis Ángel Díaz, pastor Luis Ángel Díaz, en su página de internet tiene una enseñanza que compartir con todo aquel que entre a su site de internet, y él propuso una campaña que se llama Dame 5. Dame 5. Son 5 minutos para orar, 5 minutos para leer la palabra y 5 minutos para compartir con otros las buenas nuevas. Si todos los que estamos aquí salimos esta mañana entendiendo para dar 5 minutos en esas 3 áreas, número 1, que nuestras vidas van a cambiar radicalmente, y número 2, vamos a hacer un impacto espectacular en los que nos rodean. Y yo creo que ese es el contexto que está rodeando a esta historia. Casi siempre todo el mundo se centra en el milagro. Ahorita vamos a llegar al milagro. El milagro no era lo importante. Lo que era lo importante era el trato que Jesús estaba teniendo con sus discípulos en ese momento. Así que, ¿cuáles son las condiciones de ese llamado en este momento? Que yo creo que también pueden ser el mismo contexto del llamado de nosotros. Uno, que posiblemente tenemos que priorizar en el tiempo. Y en el caso del maestro, no había tiempo ni para descansar. Número 2, hay mucha necesidad. El verso 31 y 33 narran que la gente venía e iba. ¿Qué quería decir eso? O sea, que según estaba la gente ahí, llegaba más gente. La gente se iba y volvía más gente. Hay necesidad. Hay necesidad, aunque nosotros no veamos, por ejemplo, en esta mañana que hay visitas con nosotros. Hay una necesidad imperante en la humanidad. Nosotros, como llamados y escogidos por el Señor, tenemos que tener presente eso. El mundo no entiende. Hay una premisa de esos que estudian conducta humana que dicen
que un % altísimo, porque no quiero dar el número, de los que llegan al consultorio de ellos no saben qué es lo que está pasando. Ellos pueden describir algunos síntomas, pero en realidad el problema a fondo no saben qué es lo que tienen. El mundo vive peor que eso. El mundo no sabe qué es lo que está pasando, porque el mundo vive intentando resolver su problemática a base de lo que conoce. Y la Escritura lo dice, porque cuando Jesús habla sobre el Espíritu Santo, ellos no tienen el Espíritu de Dios, por lo tanto no pueden conocer nada. Así que el mundo está en necesidad y tenemos que tener presente eso. Y esto es importante en dos áreas, en dos puntos. Uno, porque muchas veces nosotros, los cristianos y las cristianas, y los que hemos sido llamados, nos confundimos creyendo que como uno ve que en X o Y área, entre paréntesis bien grande y entre comillas, aparentan ver y decir que hay éxito, ya nosotros creemos que ellos tienen éxito. Eso es incorrecto. Tengamos mucho cuidado con eso. El mundo, por gracia y por misericordia de Dios, como dice el libro de Proverbios, el sol sale para buenos y para malos, y llueve hoy para los buenos y para los malos, pues tienen, por misericordia y por bondad de Dios, aquello que ellos pueden, por un atisbo de la gracia, poder entender como éxito, pero no viven en el éxito total, porque viven, como dice Santiago, en contiendas, en peleas, en las ganancias deshonestas, y por ahí les sigo diciendo. Por lo tanto, cuidado con eso, cuidado con compararnos el éxito. Jamás y nunca el éxito mundanal se le llega ni a los tobillos al éxito de la iglesia del Señor. Amén. 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 Quede claro, porque como que nos confundimos. No, el mundo vive en necesidad, y eso no lo digo yo. El apóstol Pablo dice más: viven muertos en delitos y pecados. O sea, ese mundo está muerto, necesita el toque divino para que haya resurrección de vida eterna en él. Así que es importante entender eso para ubicarnos en ese contexto, en el contexto de nuestra misión. Y obviamente no tienen pastor, necesitan al pastor de pastores que les guíe. Van como ovejas que no tienen pastor, dijo el mismo Jesús en el verso 34 de esta historia que estamos viendo. Así que con este contexto yo creo que todos nosotros estamos inmersos como iglesia. ¿Y cómo vamos a contestar? ¿Qué vamos a hacer ante el llamado del Maestro? Nosotros tenemos que entender lo siguiente. Tenemos que entender que lo primero que viene al corazón de aquellos y aquellas, siguiendo el ejemplo de Jesús, es la compasión que hay que tener por el mundo. Yo creo que esto yo lo había tocado en otra ocasión con relación a la compasión. Cuando miramos con compasión, aprendemos a mirar en el contexto correcto, en que Dios mira a la gente, en que Dios mira las circunstancias. Mirar con compasión, entendiendo que la gente necesita de Dios, que sus conductas, que sus decisiones no son otra cosa que el resultado de Dios no estar en su noticia, como declara Pablo en Romanos capítulo 1, y están entregados en sus consecuencias y en sus decisiones obviamente a una mente totalmente desconectada del propósito de Dios. Así que hay que mirarlos con compasión. Jesús miró con compasión a esta multitud. Y obviamente, a renglón seguido, ¿qué Jesús esperaba de estos discípulos? Que ellos también tuvieran compasión y pudieran actuar. Si no tenemos compasión, no actuamos. No sabemos cómo vamos a actuar. Y obviamente, vamos a intentar resolver los problemas sin tener éxito. Ellos vieron el problema. Y yo le comentaba a Pastor Román hace días atrás: no quiero predicar quejándome. ¿Qué es eso? Pues señalando lo que está malo. Eso lo hace cualquiera, si no sabemos lo que está malo. Yo quiero predicar dando alternativas. ¿Me entiende?
¿Y qué fue lo que hicieron los discípulos? Oye, aquí hay como 15,000 personas. Aquí no hay un Burger King cerca, ni un restaurancito de eso, en la fonda. ¿Qué vamos a hacer? Cuando no hay compasión, no hay la visión de Dios correcta en el corazón para resolver los problemas. Y Jesús, para darles una lección, dale vosotros de comer. Y yo como que, ¿qué? 200 denarios cuesta esto. ¿Sabes cuánto serían 200 denarios en el día de hoy? Como 20,000 o 30,000 dólares. 200 denarios era la paga de un año completo de trabajo de un trabajador de aquella época, que sería más o menos eso, como 20,000, 15,000 dólares hoy. Así que las arcas del ministerio Jesus Ministry no alcanzaban para eso. Y él dice, mira, no hay chavo, ¿cómo que no le vamos a dar? Entonces ahí viene la pregunta de Jesús, una pregunta que es extraordinaria, porque cuando el Señor nos envía, Él sabe que podemos. El Señor no juega con nosotros. El Señor no juega con nosotros. El Señor no es esa persona que te dice las cosas como hacemos nosotros con los muchachos, que le decimos algo, ¿viste que te dije eso? ¿Viste que te lo dije? Que no lo hiciera. Los profesionales de la salud le llaman algunas veces a eso una profecía predecible, que le dice las cosas a los muchachos y se da. No te trepas ahí que te vas a caer. Él sabe que se va a caer. No se lo diga, cógelo por el brazo, papito, no, sácalo. Y algunas veces nosotros creemos que el Padre hace eso con nosotros. Jesús no juega con nosotros. Jesús no es cínico como algunas veces nosotros lo somos, sin querer queriendo. Cuando Jesús te mira a ti, sabe que tú puedes. Así que Jesús le dijo, dale vosotros de comer. Y automáticamente viene la respuesta que ya les dije. ¿Cómo va a ser? Eso cuesta como 20,000 pesos, tú quieres lo que tú me haces. Y Jesús vuelve y le hace otra preguntita más. ¿Cuántos panes tienen? Vamos a buscar ahí, que yo imagino, para que si aquí hay 5,000 personas, lo que puede tener uno son como 2 o 3 panes ahí y peces. O sea, Él sabe que nosotros podemos hacer las cosas. Él sabe que podemos nosotros compartir. No miremos lo extenso del problema. Obedezcamos a la voz del Maestro. ¿Me entiende lo que le decimos nosotros? Ay, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo yo voy a trabajar con este problema que tengo en mi familia? Si yo llevo no sé cuántos años trabajando, yo creo que nació así. No lo cambia a nadie, porque es tan grande el problema para usted, ¿verdad? Pero para Dios no, recuerde eso. Dadle vosotros de comer. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. ¿Por qué? En tercer lugar, porque Él conoce nuestras limitaciones. Él sabía que los discípulos no tenían chavo. Si Él era Dios, Él sabía lo que había en el banco. Él sabía quién era el muchacho que tenía los panes. Él sabía quién eran los panes que tenían. Él lo sabía. Él conoce nuestras limitaciones, hermano. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es entender y saber que si Él nos llamó, Él va a suplir y Él va a responder. Enfrentémonos al problema de la familia. Enfrentémonos con compasión, con conciencia de que Él nos llamó para que seamos luz en nuestros hogares, en nuestros vecindarios, y con la certeza de que Él conoce nuestras limitaciones. Él no nos va a enviar a hacer algo que Él sabe que nosotros no podemos. Él no nos va a dejar en vergüenza. Yo pongo el ejemplo siempre de Pedro cuando caminó sobre el mar. Alguna gente cree que Jesús hizo como que, ¿tú quieres para que te hunda? ¿En serio usted cree que Jesús quiso hacer eso? La Biblia dice que Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. ¿Sabe? Él sabe que Misla y yo no tenemos fe y nos va a pedir que alimentemos a media China. ¿Usted me entiende lo que le quiere decir? Él no va a cogernos y va a decirnos. O sea, Dios no es un tipo cínico. Y esto es importante que nosotros lo entendamos, porque algunas veces creemos eso. Y leemos la escritura así. Él mandó a caminar a Pedro, pues date contra la pared, nene.
como lo haríamos nosotros. No. Cuando Él lo mandó a caminar sobre las aguas, Él sabía y Él quería que Pedro experimentara eso. Pasa que Pedro miró otra cosa, pero Él quería que Pedro experimentara que Él podía caminar sobre las olas. No porque Pedro tenía poder, sino porque Él lo había ordenado. Aleluya. Él lo había ordenado. Ven. Y cuando el Señor nos ordena algo, cuando el Señor nos llama para algo, lo único que hay que hacer es obedecer, porque Él conoce nuestras limitaciones. A renglón seguido, lo que nosotros tenemos que hacer es levantar nuestras manos al cielo y dar gracias al Padre. Nada más. Señor, te doy gracias. Tú me mandaste a hacerlo, yo lo voy a hacer. Señor, te doy gracias. La costumbre era levantar las manos así y con los ojos abiertos, porque no oraban con los ojos cerrados. Era con los ojos abiertos, mirando hacia arriba, como esperando que el cielo se abriera, ¿verdad? Esa era la oración, así se acostumbraba a orar. Así que Jesús oró hacia el cielo, abrió los ojos. Señor, gracias y te doy gracias por esto. Y automáticamente vamos a comenzar a repartir. El milagro se produjo. Yo creo que todos los días ocurren milagros en nuestra vida, porque usted y yo le damos gracias al Señor. Y nos lanzamos en fe a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Yo creo que en ese sentido, no solamente vamos a ver un milagro de Dios, sino que vamos a dejar un legado. Un legado. Algo extraordinario me ocurrió, yo creo que hace como 3 semanas aquí. Y fue que trajeron los primeros nenes de una escuela bíblica extensión aquí. Y entonces me tiraron una foto con ellos. Y cuando yo comencé mi ministerio, lo comencé dando escuelas bíblicas de extensión en Llorén Torres. Ahí nace mi ministerio full blast, como digo yo, dando escuelas bíblicas en Llorén Torres. Y cogíamos ese sábado hasta 100 niños. Hasta 100 niños teníamos la oportunidad de poder compartir la palabra con ellos. Y ese legado está ahí. Cada vez que usted hace algo en el nombre del Señor, usted está dejando un legado. Sobraron 12 cestas llenas. 12 es el número de la perfección, el número de estar completo. Así que hay un legado. Hay un legado que se va a dejar en cada vez que nosotros hacemos lo que el Señor quiere que hagamos. Sin estrés. Sin estrés. Dios no nos va a enviar, y repito, a hacer algo que nosotros no podamos hacer. Lo único que el Maestro quiere que nosotros tengamos es compasión en el corazón, saber que hemos sido llamados, sabiendo que Él conoce nuestras limitaciones, dándole gracias a Dios porque el milagro siempre ocurre, y por último entendiendo que Dios siempre siembra para que más adelante se siga cosechando. El apóstol Pablo, expresando eso, dice que unos sembraron, otros cosecharon, pero Dios es el que hace todo. ¿Okay? Así que esa es nuestra tarea, hermanos. Animémonos en el nombre del Señor. Que las misiones personales con nuestras familias, las misiones personales con nuestros vecindarios, las circunstancias que nos rodean, Dios lo tiene todo bajo su control. Nos ponemos en pie.